El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En representación de todos ellos, señor presidente, acudimos a este honorable tribunal internacional en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral que en nuestro país nos fue imposible conseguir. Todo cambió con un bombardeo un 24 de febrero, el primero de 4 días de horror. Después de la cabeza, los brazos y una pierna. Jamás en mi comunidad había ocurrido una situación tan fea como esta o tan atroz. Es una lista de gente asesinada y por asesinar. Fernando, mataron a Horacio Cárdenas. ¿De dónde vienen las amenazas?, me pregunta un corresponsal extranjero. ¿Será por nuestras denuncias en contra de los violadores de derechos humanos? ¿De la mano negra que es el eufemismo esgrimido desde siempre para diluir responsabilidades? Lo que les puedo decir, señoras y señores, es que en lo corrido del año llevamos contabilizados más de 150 amenazas en contra de líderes sociales. Las amenazas en Colombia se materializan por un discurso oficial que sigue tachando de terrorista a los líderes y defensores de derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar aquí con nosotros. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha convocado para el día 6 de marzo un gran homenaje nacional a las víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinatos de carácter extrajudicial o masivo que se han cometido en Colombia por parte de grupos paramilitares, agentes estatales y también en colaboración frecuente con los llamados parapolíticos. Esta demostración busca que se respeten realmente en Colombia los derechos de estas personas. No queremos que las personas desplazadas sigan siendo olvidadas y desconocidas, que las tierras que les son destinadas terminen siendo objeto de proyectos para las grandes compañías palmicultoras. Queremos que al fin aparezcan realmente los restos de las personas que han sido enterradas después de haber sido torturadas o descuartizadas en más de 3.500 masacres cometidas por los paramilitares. ¡Justicia! 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 ¡Carlos masacrados! ¡Carlos ejecutados! ¡Nunca más jefes comunes! ¡Nunca más paramilitaristas! ¡Nunca más parapolíticos! ¡Nunca más desplazamiento forzado! Estas son las acusaciones de los supuestos desmovilizados en contra del profesor Correa, donde lo señalan de ser guerrillero. Hemos resaltado los párrafos idénticos con las mismas palabras, la misma sintaxis y las mismas frases que evidencian que estas falsas denuncias son el resultado de un montaje. Y esta es la lista escrita por agentes del DAS de las personas que Jorge 40 mandaba asesinar y que estaba en su computador. Esta es la prueba, a nuestro juicio, para imputar cargos por concierto para delinquir.
El exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, será investigado por su presunta participación en el asesinato de al menos 10 sindicalistas y la desaparición de líderes comunales en la costa atlántica. La Fiscalía General ya llamó a juicio a Noguera por concierto para delinquir agravado. Ahora ordenó práctica de pruebas para establecer si el exdirector del DAS participó en el asesinato de líderes sindicales como Adán Pacheco y el profesor y sociólogo de la Universidad del Atlántico Alfredo Correa de Andrés. La Fiscalía tendrá en cuenta las declaraciones del exdirector de informática del DAS, Rafael García, quien dijo que había una carpeta con el nombre Información Amigos DAS, donde aparecían los nombres de sindicalistas que iban a ser sentenciados a muerte. Según los testimonios, el DAS allanaba las residencias de los sindicalistas y días después aparecían asesinados. Se acusa a nuestro primer director del DAS de haber participado en el asesinato del profesor Correa de Andrés. Yo me resisto a creerlo. Ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, se defendió de las acusaciones que lo relacionan con el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se declaró inocente de los cargos en su contra formulados por la Fiscalía y calificó como falsas las denuncias hechas por el exjefe de informática del DAS, Rafael García. Él está buscando beneficios por colaboración. Todo en el tema de García está allí. Él busca beneficios por colaboración. Él no está buscando realmente que se haga justicia. Dentro de los 7 delitos por los que la Fiscalía lo acusa ante la Corte, Noguera enfrenta juicio como coautor de homicidio agravado por el asesinato de 4 personas. La periodista Zuli Codina Pérez, el político Fernando Pichotti, el sindicalista Adán Pacheco y el profesor universitario Alfredo Correa de Andrés, todos asesinados por sicarios entre 2003 y 2005 durante la administración de Noguera al frente del DAS. Jorge Noguera dijo que era usual que esa entidad tuviera información sobre sindicalistas. Entonces sí habían anotaciones de inteligencia sobre las actividades de los sindicatos, de los miembros de los sindicatos, sobre... O sea, se le puede llamar anotaciones de inteligencia, pero con ese sentido, con ese contexto. Como le digo, participación en marchas, protestas, situaciones así particulares que han sucedido o que van a suceder. Ese tipo de situaciones cuando se sabía que iba a haber, por ejemplo, una marcha, una protesta, cualquier tipo de situaciones de esta naturaleza que pudieran afectar el orden público, se avisaba al Ministerio de Defensa, a la policía, etc. Ante la pregunta de los magistrados sobre por qué en el DAS se encontraba un expediente completo sobre el profesor Alfredo Correa de Andrés, Noguera respondió: Que aparezca ese que usted me está poniendo de presente no me parece extraño, porque es un informe de 2006 y aparece información de 2004, de cuando fue asesinado, de los alias que en la investigación supuestamente el doctor Correa de Andrés tenía, y de cómo fue asesinado, de sus señales particulares y ese tipo de cosas. Noguera también tendrá que responder en juicio porque supuestamente utilizó su cargo para hacer despidos injustificados, compartir y filtrar información de carácter reservado, borrar antecedentes judiciales de paramilitares e impedir operativos contra las autodefensas. Rafael García ha dicho en alguna de sus intervenciones en el proceso que usted filtró información a Hernán Giraldo, sí, que le dice a la Corte en relación. Que es absolutamente falso, su señoría. Falso como todos los señalamientos que me ha hecho Rafael García a mí. A la pregunta de los magistrados acerca de si conocía personalmente a los jefes paramilitares, Noguera no negó haberse reunido con jefes de grupos al margen de la ley. Con Mancuso y Jorge 40 tuve una reunión en Ralito, como le digo, como lo dije ya. En otra oportunidad tuve una reunión con Jorge 40 a las afueras de Santa Marta en un hotel. Primero que todo, siento una gran satisfacción por haber recuperado el buen nombre del profesor Alfredo Correa de Andrés. Segundo, quiero saludar la valentía de todos los funcionarios de la Fiscalía por el trabajo de investigación y recolección de pruebas. Y saludar también a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema por haber iniciado el juicio. Bien, Fernando, bien. Ahí poquito a poco van cayendo. Felicidades, doctor. Peralta. Mi mayor, buenas tardes. Pusimos todo lo que encontramos en el allanamiento a la casa del suboficial en la USB. ¿Y qué encontraron? Pues quieren acusar a su hermano de pertenecer a las FARC. ¿Qué? Lo llamo cuando llegue a la casa.
¿Quién es? Doña Cecilia, soy yo. Elías Carreño. En esta casa no conocemos a ningún Elías Carreño. Hace 25 años usted está muerto para nosotros. Mi nieta sabe que usted es un asesino, así que aléjense de ella. Qué pena. No se preocupe. Fernando Sabogal, alias Camilo, presunto ideólogo de las FARC. Lo comprometido que está el director del DAS en este momento, que Guaso está suelto, pero más allá de él, nadie ha hablado del doctor Narváez. Yo lo vi en la finca La 35, lo vi en la finca La Acuarela, lo vi en la finca La 7. Este personaje cargaba un poco de libros, cargaba un poco de documentos en una maleta. Y era el que le daba conferencias de adoctrinamiento militar a las tropas, a la comandancia. Señor fiscal, si usted le pregunta a los comandantes de Urabá que si no conocieron al doctor Narváez, le están diciendo mentiras. Carlos Castaño andaba con él para arriba y para abajo, diciendo vulgarmente en chismes entre comandantes cuando nos reuníamos, era que fue una de las personas que más influenció a Carlos Castaño para que diera muerte al señor Garzón. Como para el año 1997, tuve la oportunidad de conocer al señor José Miguel Narváez. ¿En dónde? En una escuela, no preciso esto si fue a finales de 1996 o 1997, en una escuela que se llamaba La 35, donde se formaban los nuevos patrulleros para la autodefensa, y comenzamos a tomar direcciones que nos daba, nombres de personas, porque estas personas eran guerrilleros infiltrados en universidades, ONGs, periodistas y demás, y que tenían que ser asesinados. Posterior, tuve la oportunidad de estar presente cuando él llegaba a hablar con Carlos Castaño, y que llegaba con informaciones, que llegaba con libros y que se sentaba con Carlos hablando.
situación muy sensible, pero no personalmente. Creo que me están vigilando. ¿Qué pasó? Tranquilo, no se acelere. Póngame cuidado. Dentro de 1 hora voy a sacar la basura de la casa. Voy a dejar una cajita combo con restos de hamburguesa. Dentro hay una USB. Hablamos cuando lea los documentos. Ajá, muy bien. Estás muy tenso, Fernando. En la masacre ocurrida en la zona rural del municipio de Cajamarca, al occidente del Tolima, durante la Semana Santa del 2004, tropas del ejército asesinaron a Albeiro Mendoza y su esposa Yamile Urueña, los dos de 17 años, y a su hijo de 6 meses. Los altos mandos militares y el mismo presidente de la República dijeron en su momento que se trató de un error debido a las condiciones meteorológicas de la zona. La justicia acaba de emitir sentencia condenatoria de 35 y 40 años de prisión contra 5 de los militares implicados en los hechos. ¿Por qué no descansamos un rato? Por homicidio en persona protegida, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al cabo y los 6 soldados que dieron muerte a 5 campesinos en Cajamarca el 10 de abril de 2004. Sí fue un error, pero fue un error involuntario. En su momento, el presidente y el entonces comandante de la Fuerza Militar, el general Carlos Alberto Ospina, viajaron a Cajamarca, se entrevistaron con los militares que participaron en el operativo, quienes explicaron lo que denominaron un error. Ante la presencia del personal que bajaba por la carretera, sí, y a la voz de alto somos tropas del ejército, ellos no hicieron caso, entonces fue el personal que reaccionó ante esa situación. El presidente en horas de la noche anunció que había solicitado a la Procuraduría investigar los hechos y lamentó las circunstancias en que murieron las 5 personas, entre ellas un menor de 6 meses de edad. Por la muerte de 5 campesinos tolimenses causada por un error del ejército. La Procuraduría, al ordenar la destitución, dijo que un Estado social de derecho no puede justificar acciones de negligencia, desidia, desinformación e irresponsabilidad en las fuerzas militares cuando está en juego la vida de un inocente. Balseros, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, doña Marcela. ¿Fernando sigue en la oficina? Sí, señora, ahí está como siempre. Gracias. Mi coronel, buenas noches. Buenas, Hugo. Estoy necesitando el informe para la reunión de mañana. Claro que sí. Mi coronel, ya se la envío. Balseros, mire, para que celebre con su esposa. Diga, doctor. Parceros, ¿hay alguien más en la fundación? Escuché ruidos. Sí, doctor, estuvo por acá la señora Marcela, pero acaba de salir. ¡Carajo! ¿Por qué no me avisó que ella estaba aquí? ¡Carajo! Marcela. Marcela.
Pasajeros con destino a París, por favor pasar a la sala de abordaje. Pasajeros con destino a París, por favor pasar a la sala de abordaje. ¿Tú qué haces en mi computador? Pues porque mi computador está bloqueado y tú mismo me diste tu clave, pero pues si te molesta. Es la primera vez que tenemos a un director del Servicio Nacional de Inteligencia, a unos oficiales del Ejército y a toda la cúpula paramilitar ahí sentaditos delante de un juez. Uy, gustos caros, doctora. Juliana. Tengo que ir al baño, doctor. ¿Siga usted? Yo lo alcanzo. ¿Y no puede ir después? No, siga usted, yo lo alcanzo. Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. Y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. A través de él vemos la lucha de un puñado de abogados contra la impunidad por aportar una respuesta desde la justicia a esta sociedad. Elías, todos los cuerpos están lejos de las manchas de sangre. Y el reporte confirma que las víctimas no se arrastraron. En general, digamos, con el guionista de la serie, estamos convencidos de que la novela negra, el thriller policiaco, era un género muy emparentable con lo que queríamos desarrollar en Sabogal. Poner al espectador frente a una imagen diferente a todo lo que ha visto antes en relación a la historia de su país, y pretendemos nosotros con esto llegarle a un público diferente también, a abrir un poco el espectro, contar una historia que nos pertenece, o contar nuestra historia, pero pensando en otros públicos y en otros escenarios. ¿Eso qué referencias visuales trae? El cine negro. El cine negro francés, el cine negro gringo de los años 50. ¿Qué quiere decir eso? Claroscuro, blanco y negro, ¿sí? Eso era lo que nos traían las referencias que queríamos contar con Sabogal. De pronto que no se viera la sombra totalmente negra, sino un poquito más clarita de día, de noche sí se podía ver negra, pues para diferenciar un poco más el día de la noche. También que era en manejar colores, entonces de pronto colores para ciertos tiempos de la serie, entonces digamos que si es de día, que si es interior, que si es exterior, entonces manejar ciertos colores para ciertos momentos. Ahora, no queríamos quedarlo solamente con el blanco y negro, ¿sí? En Sabogal queremos también aprovechar de alguna manera el tono de la noche bogotana, ¿sí? De las luces de tungsteno amarillentas de la noche,
del frío bogotano, que color de alguna manera reflejado en colores en un azul grisáceo, ¿sí? Ese tipo de elementos queríamos también incorporarlos a la serie. O sea, a pesar de tener el cómic, queríamos que la serie tuviese también elementos cromáticos muy sutiles, también que nos ayudaran a contar un entorno geográfico importante como es Bogotá. Hay que actuar ya, filtrarlo cuanto antes y que la fiscalía investigue después. Cuando se ilumina y cuando se da un color a ciertas escenas, siempre se va a querer transmitir un sentimiento, siempre se va a querer transmitir algo que está pasando en la escena. Entonces, todas estas cosas deben ser fuertes en ciertas escenas, en ciertas cosas que van pasando durante toda la serie de Sabogal. Cuando por fin decidimos realmente que el look iba a ser muy estilo cómico, o sea, claroscuros, realmente ya de entrada nos planteó un reto. La idea obviamente era que la técnica se potenciara en cada uno de los planos, pero no de manera realista, que era mi visión inicial, ¿sí? Acá tuvimos que darles completamente casi que un giro de 180 grados a la iluminación para que realmente funcionara para lo que estábamos buscando. No sé si sea capaz, Elías. No sea pendejo, Fernando. Hay mártires de sobra en este país. Le llegó la fiscalía. Entonces hay muchas cosas que de pronto son muy difíciles o realmente no se pueden hacer en 3D. Entonces ahí es cuando composición nos da una manito y él nos ayuda a terminar de pulir todas estas escenas y cositas que faltan. En general, técnicamente, es un trabajo de tomar las animaciones y pulirlas o tomar lo que ya está en 3D y ayudar un poquito a la iluminación, ayudar un poquito a mejorar algunas de los fondos, por ejemplo, agregar cielos, poner luces donde de pronto antes no había una o atmósfera, neblina, lluvia ya que Sabogal es una pieza que sucede mucho, especialmente en Bogotá. Hay mucha lluvia en los capítulos y hace parte siendo del tono de la serie. Hay referentes puntuales, sobre todo en los últimos años, sobre el recurso de la animación para contar hechos violentos o dolorosos de la historia nacional de diferentes países. El ejemplo más evidente y tal vez el primero es el de Vaz con Bashir, un documental israelí de hace como unos 5 años más o menos, que cuenta a través de la imagen de animación la participación de los soldados israelíes en la masacre de Sabra y Shatila durante la guerra con el Líbano a comienzos de los años 80. Últimamente vemos que hay una serie de propuestas en diferentes países que le apuntan a la imagen de animación para contar hechos violentos o dolorosos de la historia nacional. Nosotros creemos que la imagen de animación genera un distanciamiento entre lo que se está proponiendo y el espectador, y que eso esperamos nosotros lo lleve a un lugar diferente en el que habitualmente se encuentra. Plantearle y darle una vueltica a la estética de contar esa realidad creo que nos abre el espectro de espectadores, ¿sí? Permite contarle a la gente que no tiene nada que ver con la realidad, permite decirle a la gente igual que está en contextos con lo documental cuál es la realidad.
entre junio del 2003 y marzo del 2006, que se desmovilizó, 548 personas fueron asesinadas por orden directa de alias Don Antonio. Por supuesto, ese es el periodo, desde el punto de vista de, dijéramos, la criminalidad en Barranquilla, más alto que hay. De asesinatos selectivos, de muertes, no solamente ya de lo que denominaban o mal denominan la limpieza social, sino ya eran asesinatos selectivos, reinsertados, dirigentes sindicales, las amenazas y demás. En ese escenario se desarrolla, dijéramoslo, una práctica perversa de parte de los paramilitares, que es judicializar a ciertas personas. Y entonces esa política iba acompañada de un informe de inteligencia militar, una captura por parte de la Fiscalía, proceso penal, posterior, por supuesto, puesta en libertad y archivo del proceso, y la justificación plena para asesinar a las personas. Eso lo hicieron en 8 o 10 casos, y el caso de Alfredo Correa fue justamente, dijéramos, la gota que rebosó la copa. Cualquier día llega un anónimo al correo de Magda, la hermana de Alfredo, donde le dice que esta persona sabe realmente qué pasó con su hermano, y nos encontramos que esta es una persona que es abogado, el abogado de las autodefensas. Estaba en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Barranquilla, protegido porque estaba colaborando con la Fiscalía. Jorge Palacios cuenta que el jefe de las autodefensas en el Atlántico es Edgar Fierro Flores, alias Don Antonio, nos cuenta todo el episodio, quiénes mataron a Correa, cómo lo mataron y demás. Ahí es donde comienza ya, dijéramos, a tomar rumbo el tema. La investigación nos lleva a un señor que había trabajado en el DAS, en el área informática, García Torres. Este señor venía ya entregando información importante en los procesos, yo no recuerdo el nombre, sé que era García Torres o Rafael García Torres. Yo lo interrogo en la picota y hay detalles muy valiosos de ese interrogante de García Torres, porque él nos dice que ellos le entregaban información al Bloque Norte, que él personalmente había llevado información a Jorge 40 y que otra información se llevaba a través de Álvaro Pupo, primo hermano de Jorge 40, y que esa información la recababa directamente de 2 personas, del jefe de inteligencia del DAS, Giancarlo Auque de Silvestre, amigo personal de Jorge Noguera, y de Jorge Noguera Cotes. Salimos de esa diligencia inmediatamente a hacer una inspección al DAS, es decir, antes de que se supiera que él nos había contado eso. Vamos al DAS y encontramos en los libros de registro que efectivamente Álvaro Pupo había ingresado por lo menos en 8 oportunidades durante ese proceso previo al asesinato de Alfredo Correa y a su detención. Y encontramos que efectivamente visitaba, según los libros, a Giancarlo Auque de Silvestre y visitaba a Jorge Noguera. Pero después, en el computador de Don Antonio, encontramos una cosa que se llamaba carpeta Amigo DAS. Y en esa carpeta Amigo DAS estaba toda la información de inteligencia de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros del PSC-3 de las FARC, del ELN, etcétera, que le iba pasando el DAS a Jorge Noguera, que Jorge Noguera iba procesando y las iba enviando para que el DAS fuera ejecutando de alguna manera a las personas que allí aparecían. Ahí fue donde empezamos ya, dijéramoslo, a enrutar la vía para encontrar el tema de Jorge Noguera y sus vínculos directos con este asesinato. Cuando esto ocurre, yo le pido a la fiscal, a Gladys Cuartas, que decrete la ruptura de la unidad procesal, porque Jorge Noguera era cónsul en ese momento en Milán y por su investidura esa fiscal no podía investigarlo. No fue fácil, por supuesto, la fiscalía ahí fue reticente, en ese momento Uribe era presidente, Jorge Noguera era el buen muchacho, entonces no era fácil procesar por primera vez en el país al director del DAS y menos en unas circunstancias de esta naturaleza.
logré finalmente que se decretara la ruptura de la unidad procesal y seguimos tramitando el caso en un fiscal delegado ante la Corte aquí en Bogotá. Él no sabía que teníamos tanta información y menos tan pormenorizada, ya detallada, pero además ya, dijéramoslo, probadas las aseveraciones que habían. Noguera nunca se imaginó que esta información estaba así de clara, para justamente que la Corte pudiera hallarlo como determinador, como autor mediato de este crimen, lo que llamaban autor intelectual. Yo creo que, no sé si con modestia o sin modestia, que es la decisión más importante que se ha tomado desde el punto de vista penal por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años. Y es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque la Corte deja sentado que el DAS fue entregado por Uribe a los paramilitares al servicio de las AUC. Eso es determinante. En segundo lugar, porque se logró establecer justamente los vínculos del organismo más importante de seguridad del país con los paramilitares. En tercer lugar, porque se demuestra que Jorge Noguera no era el buen muchacho del que hablaba el presidente Uribe de la época. Y en tercer lugar, porque se deja un precedente muy importante, y es que nadie puede estar por fuera de la ley. La ley le pisa los callos al que tenga que pisárselo y cae como debe caer sobre cualquier persona, por más encumbrado que sea su cargo. De tal suerte que para mí es un hecho trascendental en la vida jurídica del país, en la historia penal de decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es la decisión más importante, digo yo, por lo menos en los últimos 20 o 30 años. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.